Arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Bereziki gaurko hizlariari Emilio Sala jaunari. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Quiero agradecerle antes de nada su presencia aquí con nosotros. Y vamos a comenzar con la conferencia de don Emilio Sala, las actividades del año 2013, porque, como padecieron algunos de ustedes, tuvimos que suprimir la correspondiente a enero. El año 2013 tiene un especial significado. Se conmemora el segundo centenario del nacimiento de Giuseppe Verdi y lo vamos a iniciar de la mano del reciente director del Istituto Nazionale di Studi Verdiano de Parma, en el que sustituye al querido Pierluigi Petrovelli y a quien vamos a rendir hoy homenaje con esta conferencia. Don Emilio Sala es profesor de dramaturgia musical en la Universidad de Milán y su investigación se ha centrado, entre otras materias, en la dramaturgia musical de la ópera, habiendo publicado numerosos artículos y reseñas en las más prestigiosas revistas de musicología, fundamentalmente. Entre sus estudios, hoy cabe destacar Il Valzer delle Camelie, Echi de Parigi nella Traviata, libro publicado en 2008, en el que estudia de forma muy profunda el papel del paisaje musical y teatral de París que Verdi tuvo ocasión de vivir durante 2 años y lo estudia en concreto en su obra La Traviata. Y un estudio renovado y semejante se publicará dentro de unos meses, verá la luz, en los estudios de Cambridge de ópera. Es un estudio remozado también de el sonido musical de París en la Traviata de Verdi. Además, ha sido jefe de estudios de la Fundación Rossini, ha sido y creo que es todavía de Pesaro, y bien, de la mano de tan acreditada autoridad nos vamos a adentrar en Verdi, en el Verdi que se manifiesta en sus cartas, como indica el título de la conferencia. Bueno, buenas tardes. Yo solamente 2 puntualizaciones, nada más. Si ustedes consultan en Internet y buscan la biografía de alguien que se llame Emilio Sala, se encontrarán con una sorpresa, porque es un pintor español de mediados del siglo XIX y muy bueno, por cierto, que también se llama Emilio Sala como él. Con lo cual, hoy no vamos a hablar de pintura, aunque quién sabe, sino vamos a hablar sobre música y vamos a ver lo que escribía Verdi, que eso es otra historia. La segunda cuestión que quería puntualizar mínimamente es que hoy hemos temido, cuando ha empezado a llover, si vamos a tener que venir en barca de nuevo, como la vez pasada, ahí en la prevista conferencia de Dinko Fabris, que no llegamos al final, que no pudimos acceder a esta sala ni a ninguna otra, y además por las inundaciones y por el corte de todo el tráfico. Pero Dinko Fabris no es que haya suspendido la charla, viene encantado y viene el día 25 de marzo. Además, yo les... 25. 21 de marzo, sí, 21 de marzo. 21 de marzo y no se lo pierdan porque yo creo que es una de esas charlas en que nos va a hablar de ese mundo de la inspiración renacentista de Verdi, de Palestrina y todo esto, que está lleno de muchos apuntes llenos de interés, como lo estuvo la conferencia última que escuchamos aquí o en la otra sala de Pierluigi Pizzi, cuando nos habló de esas pinturas que a Verdi le inspiraron en la época cuando vivió. Y ya la última cuestión, o la penúltima, desde luego dar una charla sobre las cartas de Verdi. Necesitamos lo que nosotros decimos un torero de verdad, porque claro, Verdi escribió
30.000 cartas. Y entonces el sacar, más o menos, tú sabes perfectamente, el sintetizar sobre esas cartas las líneas fundamentales de un pensamiento musical, de un pensamiento filosófico, de un pensamiento vital, sobre todo, tiene mucho mérito. A nosotros nos complace mucho hoy dedicar este acto a una persona que durante todo el privilegio que hemos tenido, los que hemos tratado con él en Bilbao, de estar y de compartir su pasión por Verdi, su pasión por la vida, que era Pierluigi Petrovelli, a él le dedicamos un poco antecesor en el cargo de Instituto de Estudios Verdianos de Emilio Sala. Y yo no tengo nada que decir más, porque es que estoy muerto de impaciencia por ver lo que nos cuenta Emilio Sala. Les diré solamente un detalle. A muchos les he preguntado, por ahí, musicólogos, directores de teatros, gente que le conoce mejor que yo, ¿y cómo es Emilio Sala y tal? Y todos me han hablado maravillosamente bien de él. Con lo cual, bienvenido. Gracias. La conversación de hoy, que es una conversación que se impone sobre todo pensando a Pierluigi Petrovelli, a quien vamos a dedicar naturalmente este encuentro. Petrovelli ha sido un maestro, un amigo, que durante el curso de numerosos ilustres ha comenzado a recoger sistemáticamente todas las cartas enviadas por Verdi y recibidas por Verdi en un contexto de archivos que hoy vamos a llamar multimedia, porque son en parte naturalmente de las cartas originales. El Instituto Nacional de Estudios Verdianos en Parma conserva en original todas las cartas entre Verdi y Arrigo Boito, que es muy importante, pero solamente ese archivo cubre una pequeña parte del enorme cuerpo de todas las cartas enviadas y recibidas por Verdi. Petrovelli ha empezado entonces esta recolección poniéndose en contacto con diferentes instituciones e incluso privados, individuos. Algunos de ellos han sido conservadas las cartas por los herederos de Verdi, que viven todavía en el pueblo de Santa Ágata, que más de uno va a conocer. Pero, como así recordaba el profesor Vela del Campo, la cantidad, sobre todo antes que la calidad de las cartas de Verdi es alucinante, ¿no? Es impresionante todavía, ya que estamos hablando de cerca de 30.000 cartas. Si un volumen contuviera 100 cartas, imaginad entonces cuántos volúmenes podrían ser. Se trata de 300 volúmenes. Si un volumen contuviera 300, cosa difícil, sería entonces 100 volúmenes de epistolario verdiano. Entended bien de que se trata del problema al que hacía referencia el profesor Vela del Campo, es decir, de crear una síntesis del contenido de estas cartas, una síntesis que puede ser musical, filosófica, estética e incluso histórica. Se trata sobre todo de construir un mapa para que la fase de la recolección de estas cartas, digamos, llegue a buen punto, quede bien, se pueda vislumbrar bien. De toda esta colección estamos en posesión de 2/3. Hoy os enseñaré una de las cartas, de las últimas que se han conocido. No está ni tan solo en los archivos del Instituto Nacional de Estudios Verdianos y, por lo tanto, tiene un cierto interés, es de gran interés. Ocuparse del epistolario verdiano es también un argumento bastante problemático desde el punto de vista, por así decirlo, ontológico, cultural, psicológico también, porque naturalmente las cartas son un medio de comunicación privado.
Es verdad que es fascinante, los historiadores tampoco pueden renunciar a la importancia de las cartas privadas como fuente para indagar en el sustrato psicosociológico del fenómeno. En el epígrafe que he puesto bajo el título de mi conferencia hay una frase de los hermanos Goncourt que han construido un libro solamente haciendo un montaje de cartas de autores del 700. No hay tiempo para entrar en eso, pero es verdad que las cartas son una fuente fascinante para quien se quiere dedicar a la historia cultural, pero también son una fuente altamente problemática, no hay que esconderlo, ¿no? También puede suscitar cierta perplejidad e incluso también ira póstuma, ¿no?, de esos que la hayan escrito. Este documento que podéis observar a mis espaldas es elocuente y debería provocar o suscitar cierta perplejidad, incluso también de escepticismo. Verdi, de hecho, escribió a un contemporáneo suyo importantísimo, el conde Brandino Rivabene. Fue también un periodista e incluso también un patriota muy importante en la época del Renacimiento italiano. Si os enseñara esta carta, incluso la podréis entender escrita en italiano. Verdi manifiesta todos sus desacuerdos frente a la publicación hecha en 1880 por las cartas publicadas por Vincenzo Bellini, que eran propiedad de Francesco Florimo, archivista del Conservatorio de Nápoles, y que fue un amigo íntimo de Bellini. Y estas cartas fueron publicadas en un periódico de la época con el ascenso de Francesco Florimo, por parte de otro importante estudioso de epistografía, Michele Scherillo, que colaboró en la primera importante recolección de cartas de Verdi italiana en el 1913, el año del centenario, y que relaciona todas las cartas de Giuseppe Verdi. Y bien, Verdi escribió al conde Oprandino Rivabene: pero ¿qué necesidad hay de ir a inmiscuiros en las cartas de un maestro de música? Cartas que han sido siempre escritas fríamente, sin cuidado, sin importancia, porque el maestro sabía que no debía mantener una reputación literaria. No basta que lo dejen descansar en la noche. No, señor, hasta con las cartas. Es una gran carga la celebridad. Estos pobres, pequeños, grandes hombres célebres pagan muy cara la popularidad. Nunca lo dejan en paz ni en la vida ni en la muerte. Entended bien que después de haber leído estas primeras palabras, empezar a recoger todas las cartas de este pequeño gran maestro, que es Giuseppe Verdi, puede también suscitar un sentimiento de recelo, ¿no?, para aquellos que se ocupan de este fin, de este trabajo. Aquella cosa que me interesaría subrayar es... bueno, no obstante las palabras y lamentaciones de Giuseppe Verdi, la importancia y la legitimidad de recoger todas las cartas escritas por Giuseppe Verdi. La primera consideración que me gustaría haceros es que muchas de estas cartas, aunque siendo escritas para una destinación privada, han sido pensadas también como cartas abiertas al público. Esto es muy importante, ya que nosotros debemos considerar que esta oposición destinación pública, destinación privada, en el caso de Verdi, es fundamentalmente una posición que va un poco
no es rígida, no se entiende en un sentido opositivo y binario. Hay muchas cartas que Verdi escribía al conde Prandino, a Rivabene, a Giulio, a la condesa Clara Massey, que tenía un salón, a sus libreros, como Solera Piave Somma, Boito más tarde. Sabía muy bien que los destinatarios le hubieran hecho circular esas cartas. Entonces, digamos que esos tienen un destinatario principal, pero después hay otros que se han hecho beneficiarios de esas cartas también. El ejemplo que os he hecho aquí es elocuente. Se trata de una carta que después se convertiría, digamos, en una carta muy famosa. No sé si también está comprendida en la antología que estáis preparando. Verdi escribió esta carta al mismísimo Francesco Florimo, al que he citado anteriormente, cuando después de la muerte de Mercadante, el conservatorio de Nápoles, el conservatorio de Nápoles, le pide que se convierta, digamos, Verdi se convierta en el director de la institución. Él refutó naturalmente, pero al refutarlo también hizo un elogio. Hizo un elogio a la institución, a la formación que se tenía, digamos, del conservatorio, e impulsó un programa de formación que se convertiría también en una especie de protocolo, para así decirlo, ¿no? Protocolo de estética musical. Finalmente terminaría con la famosísima, que, bueno, se convierte, la proclamación de la vuelta a lo antiguo será un progreso. Es la última línea que veis subrayada en amarillo aquí en la pantalla. Esta carta será publicada por Verdi el 5 de enero de 1871. Hay también otra versión, permitidme hacer un comentario desde un punto de vista filológico. Lo complicado que resulta a veces, ¿no? Publicar, estudiar el epistolario verdiano. Porque Verdi, antes de enviar las cartas, no todas, pero en muchos casos, Verdi escribía una primera versión, digamos un borrador, que más tarde haría un segundo borrador, una doble carta, digamos. Las guardaba en un cuaderno y eran el duplicado de las cartas originales de Verdi. Muchas de estas, muchos de estos textos tendrían doble versión, ¿no? La primera versión y la segunda, la versión efectivamente enviada, ¿no?, al destinatario, la versión final. En este caso, Francesco Florimo. Hay también otras variantes. Es muy interesante, por ejemplo, la variante presente en esta carta que hemos subrayado aquí en amarillo. Esto es un eco de la polémica que durante esos años se estaba instaurando entre los, digamos, los que apoyaban la música de Wagner, Richard Wagner, que en ese 1871, en ese año, empezaban a suscitar mucho entusiasmo en Italia, concretamente en Bolonia y sobre todo Lohengrin. Es la ópera más aplaudida de Wagner en Italia y de hecho la única conocida. Verdi fue a ver il Lohengrin a Bolonia en directo por parte de Angelo Mariani
y fue anotando durante la obra cientos de anotaciones para explicar cómo se vivía este momento en Italia entre la oposición de los que apoyaban la música de la avenida y la música más tradicional. Verdi se sentía con el deber de subrayar, informar esa proclamación, ¿no?, de vuelta a lo antiguo, esa vuelta, ese regreso que supondría, según sus propias palabras, un progreso, ¿no? Pero entendido como un momento de regreso. Esto lo añadió en las versiones finales de las cartas, no en las primeras versiones del borrador. Bien, terminando este comentario filológico, volviendo al hilo principal de mi discurso, esta carta publicada el 5 de enero de 1871 se habría publicado ya en un periódico de Nápoles llamado Il Pungolo el 17 de enero. Y el 22 de enero se habría publicado en la Gazzetta Musical de Milano. Pensad que si Verdi no hubiera querido... Pongamos que en el periódico Il Pungolo de Nápoles la carta hubiera sido dada por Francesco Florimo, que vivía allí en Nápoles, y pongamos incluso que Verdi pudiera no estar de acuerdo. Yo no lo creo, porque nunca Florimo hubiera publicado alguna carta que, sin el consentimiento de Giuseppe Verdi, hubiera provocado un malentendido. Sin embargo, el 22 de enero se publica en el periódico de Ricordi. Giulio Ricordi era el director. No tendría sentido que hubiera publicado sin el consentimiento del maestro esa carta. Hubiera sido impensable. De estos ejemplos hay muchísimos. Si leyerais la prensa de esa época, estaba llena de cartas privadas. ¿Por qué lo digo? Incluso la carta de Verdi, aunque siendo un medio de comunicación privado, no tenía nada de privado en el fondo. La recolección de las cartas no tiene para nada ningún tipo de sensacionalismo, sino que forma parte de una reconstrucción de un sistema cultural. Otra consideración fundamental que me gustaría hacer es que las cartas ciertamente tratan sobre la biografía, ¿no? Y, ¿por qué no?, también sobre otros elementos biográficos que sería oportuno tener en cuenta. Por eso no niego que a veces recolectar las diversas cartas haya sido tildado por diferentes sectores de un acto de indiscreción. Se trata desde un punto de vista estadístico de un desprecio, en el caso de Verdi por lo menos, un desprecio percentual, tipo por ejemplo el 0,2% de cartas que puedan contener este aspecto, digamos así, muy legado a la biografía en el sentido de más íntimo, en el sentido más íntimo del término. En la mayoría de casos, las cartas hablan también de las óperas, y esto obviamente para un musicólogo es una consideración absolutamente fundamental. También la oposición entre hombre y ópera, como a menudo usamos en nuestra monografía Life and Works, primera parte más ligada a la biografía, la segunda parte más ligada a las obras, es necesario siempre considerarla a grosso modo como una posición matizada, ¿no? Es intrínseca, digamos, los eventos personales y los compositivos, mucho más de lo que estamos habituados a creer. Y separar la biografía de las obras, francamente, ahora no es fácil ni tampoco siempre es sensato. Entonces esto es otro ejemplo de una carta que nos habla de
de los recuerdos de Verdi, ¿no? Que nos habla de un pasaje de La fuerza del destino, una de las obras de las cuales ha devenido El descendiente español. También esta vez, bueno, una pequeña concreción sobre la importancia de la relación entre Verdi y España, ¿no? Mucho más notable la relación que mantenía Verdi con España que no con la francesa, con la cultura francesa. Victor Rigaud, por ejemplo, Dumas fils, no hablemos ya de también la Traviata, ¿no? Como símbolo de la Francia. La relación con Byron y Shakespeare y entonces también con la cultura francesa, la relación con Schiller, también en La fuerza del destino se interpola un poco de Schiller, pero la relación de Verdi con España guarda relación con tres títulos absolutamente fundamentales en la parábola comparativa verdiana. A través de Gutiérrez, el duque de Rivas, hablamos aquí de Il Trovatore, Simón Boccanegra y La fuerza del destino, son menos reconocidas, digamos, al interno de la comunidad científica del público verdiano. Y en cambio, con gran sorpresa y con gran agradecimiento que veo, no me sorprendo del fervor verdiano que se ha creado también no solo a Bilbao, sino también a Madrid, así como me ha hecho ver el profesor Vela del Campo, en un bellísimo proyecto también de edición de una primera antología de un proyecto de Verdi, que es muy interesante porque publicará, saldrá dentro de unos cuantos meses, también la original, en muchos casos, de las cartas, ¿no? Y esto es un modo muy inteligente de publicar las cartas, para así ofrecer el placer un poco fetichista, ¿no?, de observar las originales. Y bien, también en el caso de La fuerza del destino tenemos una obra que se empapa, ¿no?, de la dramaturgia romántica española, como en el caso de El Trovatore o en Boccanegra. Y bien, en esta carta Verdi escribe a Giulio Ricordi el 11 de abril de 1871. Sabed que La fuerza del destino fue estrenada primero en San Petersburgo, en su primera versión, en el 62. Después, la primera ciudad que fue el escenario del segundo estreno fue Madrid, en el 1863. Y Verdi vino a Madrid en un viaje muy importante en el 1863 y que entonces interactuó con esa que era la primera, ese estreno que fue el primero fuera de San Petersburgo. Y es muy importante también para la mise en scène. Se trata también naturalmente de la primera versión. Después, la obra es, digamos, se hace una especie de segunda versión. No sé si habéis contado dos diversas o una sola. ¿Las dos? No sé, es increíble desde mi punto de vista que una asociación privada conciba ese proyecto de meter en escena todas las obras de Verdi, pero no a la antigua, esas famosas 27, sino también con todas las versiones. Entonces, La fuerza del destino hay dos, ¿no? La del 62 en San Petersburgo y Madrid. Y después se ha retomado para el público italiano en el 69 en la Scala en Milán, con todas las variantes, ¿no?, que en el fondo la convertirían en otra obra, ¿no?, un fondo completamente cambiado. Y bien, aquí Verdi está hablando de la versión del 69, naturalmente, de la versión definitiva. Y escribe así:
He leído vuestro artículo y os lo reenvío a través de la orquesta. Creo que me atrevería a decir que bajo la clarividencia del director y con una idónea creación de la representación, esto es un principio que conduce al barroco y al falso. Tened en cuenta, presente, que el director que llevó al gran éxito en Italia de La Fuerza del Destino fue el más importante director de esos años en Italia, se llama Angelo Mariani. Las vivencias del cual en el plano biográfico, ¿no?, tenía relaciones importantes con Giuseppe Verdi. Eran muy notables, ¿no? Lo dejo aquí, quería comentarlo. No, yo solo quiero un creador. Y contento de que se realice siempre, simplemente y exactamente aquello que yo he escrito. Eran los años en que se comenzaba a inventar la autonomía artística fuera de los realizadores, así como los directores de orquesta, un problema que a día de hoy todavía no cesa de ser, por así decirlo, debatido, ¿no? No solo entre el público de adeptos, sino todos los apasionados. ¿Hasta qué punto podemos conceder libertad creativa a los realizadores? ¿Hasta qué punto podemos conceder el estatuto de autor a un director de orquesta? Verdi aquí está totalmente en contra. Y dice, a menudo leo en los periódicos de los directores de orquesta que les hubiera gustado añadir, cambiar el pensamiento del compositor, y yo nunca he encontrado ningún cambio sensato. Entiendo eso que decís en referencia a Angelo Mariani, que habíamos mencionado anteriormente. Todos estamos de acuerdo en su mérito, ¿no? Por grande que sea. Pero yo nunca me meto con los cantantes ni los directores en la facultad de crear, que, como se dice anteriormente, es un principio que conduce al abismo, el clásico estilo verdiano, siempre muy cortante, muy extremo. Si queréis un ejemplo, vosotros me mencionasteis reiteradamente otra vez un efecto que Mariani sacaba de la Sinfonía de la Fuerza del Destino, haciendo entrar los acordes en sol con mucha fuerza. Y bien, yo desapruebo este efecto. Esos acordes a media voz, en mi concepto, debían y no podían exprimir otra cosa que el canto religioso de los frailes. Ese efecto de Mariani alteró completamente el carácter de la obra, ¿no? Y esa estrofa se convierte en un himno de guerra militar, cosa que no tiene nada que ver con un drama, ¿no? Donde la parte bélica pues, se ha convertido en episódica en el contexto del barroco y del falso. El paso en cuestión es muy interesante porque dentro de la cuestión ejecutiva, es decir, cómo se debe realizar ese paso, nos certifica que el paso de los acordes a los cuales Verdi hace referencia es un motivo de reminiscencia. Es un tema que está conectado y es entonces la anticipación en el preludio instrumental de un tema que cantará el Padre Guardiano durante el dueto con Leonora en el segundo acto. Si veis el ejemplo musical, se trata entonces de una citación que no es literal. De la versión instrumental, los acordes en sol aquí entran entonces sobre el ritmo
en un compás que es binario, es en 4/4. Sin embargo, el tema que será cantado por el Padre Guardiano, que será clarísimo que será este, es en 3/4. Padre dei miseri, onnipossente. Esto sería cantado de forma suave. Es un tema que Verdi dice clarísimamente que está reenviado para la religiosidad franciscana. No tiene nada de amenazante, nada de guerrero bélico, ni tampoco marcial. Ahora vamos a ver, así digamos, una realización, sea del paso del preludio, sea del paso correspondiente al dueto, dirigido por Francesco Molinare Pravelli. Es un viejo vídeo del 1958. El contraste no es tanto. Lo hace de un modo, en el fondo, no diría en un modo en que Verdi no hubiera querido que se hiciera, pero es verdad que el contraste entre el piano y el forte no es muy acentuado. Esto, si escucháis, por ejemplo, la versión que hace, digamos, un director verdiano italiano de última o de penúltima generación, como es, por ejemplo, Muti, Riccardo Muti. Muti lo hace mucho más contrastado. Evidentemente, esta carta, Muti también era un coleccionista de cartas de Verdi, es una carta que Muti ha meditado a fondo, ¿no? Sin embargo, la tradición italiana, de la cual Molinare Pravelli era un grandísimo representante, este paso era todavía evidentemente de un modo en que aquí hay un mezzoforte, así como lo hace Pravelli, de Angelo Mariani. Escuchemos el dueto para reconocerlo. Renata Tebaldi hace la misma interpretación, representación. Se sentite, anche Boris Christoph mette comunque un elemento di perché sia También Boris Christoph decía de meter también un elemento de autoridad amenazante, ¿no?, en el modo en el cual se expone, entona esta melodía,
Evidentemente, no digo que sea equivocado, pero en las palabras de las cartas de Verdi tenemos una intención que a lo mejor todavía no se había realizado. Esto para decir cuánto eran importantes las cartas de Verdi, que a menudo mencionan las tradiciones realizadas más consolidadas. En realidad, Verdi, antes lo hablaba con el profesor Varela del Campo, era un compositor muy famoso, muy conocido, del cual queremos saberlo todo, pero que se puede considerar todavía un compositor entendido solo en parte. En el fondo, la popularidad de Verdi ha contribuido a crear un poco el mito de sí mismo, ¿no? Y esto en la cultura italiana es obviamente algo inevitable, ¿no? Porque era un gran compositor y también ha sido como un padre de la patria, ¿no? Ha creado una imagen que nos une con esa identidad nacional, pero tal vez esa rigidez, ¿no?, de su popularidad dificulta un poco la comprensión de su música. Bueno, después de haber casi terminado con el tiempo del que dispongo, espero haber, digamos, convencido, ¿no?, a todos los que me hayáis escuchado la importancia que el proyecto del Instituto, que el Instituto Nacional de Estudios Verdianos está llevando a cabo, ese de recoger todo el epistolario verdiano y de meterlo a disposición del público, de aficionados, y sea, no obstante, un proyecto legítimo desde el punto de vista cultural y importante. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y hay muchas cartas todavía importantes que no han sido estudiadas ni están en propiedad privada y no las han puesto a disposición, digamos, de los estudiosos, así en general, y del público. Aquí os pongo un ejemplo. Es una carta enviada a Teresa Stolz, la gran cantante amiga de Verdi, hasta el día de su muerte. Creo que era una de las últimas personas a las que envió una carta. Le mandó una carta y podría considerarse algo un poco sensacionalista, ¿no? Un poco un gossip. Hay quien sostiene, no es del todo probable, pero porque no hay pruebas suficientes, pero dicen que puede que fuera el último gran amor de Giuseppe Verdi, que fue también compañera de Angelo Mariani. Entonces entended que alguien podría pensar que los ataques hechos por Verdi a Mariani en relación al paso de la fuerza del destino, se ha mencionado anteriormente, no hubiera sido solo motivado por razones estéticas, sino también biográficas. Eso solamente lo dejo sobre el terreno porque no me interesa, digamos así, meterme en las cuestiones más sentimentales. Yo solamente leo eso que está escrito y encuadrarlo históricamente y estéticamente. Por lo tanto, en lo que estaba escrito no pasaba en esas cuestiones más sensacionalistas. Y bien, esta carta no tengo ahora tiempo de leerla y comentarla, pero me gustaría puntualizar que fue escrita de Teresa Stolz, recibida por Teresa Stolz, que vivía en Via Billy número 15. Lo podéis ver aquí en el correo. Era muy cerca de donde vivía otra de las corresponsales de las cartas de Verdi, la contesa Clara Maffei, que vivía en el número 21 de la misma calle. Y bien, esta carta que podéis observar se comenta en un modo muy detallado e interesante. El primer retomo del Otello en la Scala
en 1889. Como sabéis, el Otello fue representado en el 87, pero después de 2 años, en el 89, viene representada conjuntamente también con Lohengrin, ese contexto de oposición entre Verdi y Wagner. Pero sin embargo fue una retoma muy infeliz, sobre todo porque el reparto fue muy mal elegido. En este caso podemos hacer referencia a Aurelia Cattaneo. Verdi decía que era muy incapaz y que era un escándalo haberla contratado, y en referencia al tenor Giuseppe Ozilia usa palabras también negativas, porque Ozilia, pobre, no era tampoco incapaz, pero estaba simplemente enfermo. En esta carta podemos saber de circunstancias, ¿no?, que hacen referencia al sistema productivo de la ópera, no tanto la interpretación o la ejecución, como en el caso de la Forza del Destino, pero sobre todo el sistema productivo es importantísimo para entender el sentido en general del fenómeno de la ópera. Y las cartas, como por ejemplo esta, nos consienten entrar en el backstage, para así decirlo, de la ópera, ¿no?, en un modo en que ningún estudio, ninguna investigación de esta representación, de este espectáculo nos hubiera permitido. Otra vez más, las cartas nos permiten, ¿no?, entender la ópera, ¿no?, y no solamente la biografía de los compositores. Gracias. Sí. Es que nos hemos quedado, estábamos tan embelesados que nos ha sabido a poco, claro, porque nos has llevado directamente a todo ese mundo de sugerencias a través de las cartas, y no, sí está bien. El problema no es que sean 50 minutos, 50 minutos son objetivos por tu parte. A nosotros nos han parecido 10 minutos, porque estamos... Todavía tantísimas cartas. Sí. No, esto nos da la oportunidad de hacer algunas preguntas más para seguir con otros aspectos del mundo verdiano, que yo creo que Emilio Sala nos va a aportar muchísimas luces para el conocimiento de Verdi. Mientras van pensando preguntas, yo sobre la marcha se me ocurre, en un momento determinado has dicho lo de esa faceta, un poco, ha quedado demostrado en las cartas, de Verdi, por así decirlo, como comentarista, como crítico de sus propias obras. Y a mí me interesaría que, a raíz de lo que se ve de las cartas de Verdi y los juicios que tiene sobre cómo se pasaban a los teatros las obras, nos hicieses una especie de comentario, valoración, si se era más fiel a las intenciones de Verdi en el tiempo en que Verdi escribía las cartas, o ahora, y si se ha mantenido esa tradición de fidelidad a la filosofía de Verdi en sus cartas, si se ha mantenido en los tiempos actuales con esos directores, pues que tú has citado a Molinari, Pradelli y a Muti, pero en fin, con todas las generaciones últimas, de tanto italianos como no italianos, que se han enfrentado al fenómeno verdiano. Y en todo caso, si te parece oportuno, nos podrías decir incluso algún modelo de interpretación verdiana, no actual, o actual también, y en las últimas décadas, en los años 50, en los años 60, el cómo, buscando un poco a través de eso que siempre asociamos a las cartas, que es la verdad del compositor, pues entonces, a través de lo que se deduce de las cartas y de lo que estamos acostumbrados a escuchar, la verdad de las interpretaciones verdianas en las últimas décadas. Esta es una pregunta que es una conferencia entera, pero en fin, has demostrado mucha capacidad de síntesis, con lo cual, a ver cómo te las apañas. El ejemplo que sugería anteriormente
es que la interpretación de Muti, por ejemplo, de ese paso, estuviera ligada a la meditación de aquella carta. De esto estoy convencido, aunque nunca he podido preguntarlo al famoso maestro, Riccardo Muti. Eso que concierne el problema más general, entramos en un campo de minas, ¿no? En un campo muy complejo, en el cual yo os confieso que estoy muy incómodo. No creo que el ejemplo un poco pérfido, digamos, lo he hecho con Molinari Pravelli. Para un italiano es el representante, uno de los últimos representantes de la gran tradición. Es que a menudo eso que nosotros consideramos la verdad de la gran tradición, podría ser también no ser la verdad de Verdi. No sé si me estoy explicando. Esto lo podría también atribuir a los elementos que no son solamente musicales. Hoy, entre todos los intérpretes, los autores, eso es más discutido son los autores. Porque es inútil negar que son también los intérpretes los que se toman la mayor libertad y que a menudo se ceden al libre albedrío, ¿no? El teatro de los autores, así como lo entienden los alemanes, a menudo desconciertan a los italianos, ¿no? Es como si yo, qué sé yo, como he visto, por ejemplo, presento la ida en una nave espacial. Es claro que recontextualizo la ópera de un modo que puede parecer desconcertante. Pero si tomo el modo tradicional en el cual las óperas de Verdi habían sido entregadas, diseñadas. Hago un ejemplo. Por ejemplo, un lugar que todos vais a conocer, tomemos la Traviata. Tomemos el final del primer acto, cuando la voz de Alfredo se materializa de un modo un poco extraño. Durante el pis de la Cabaletta, la escena siempre libera. Hay un cierto punto en que Violetta escucha la voz de Alfredo, que retoma el motivo de amor, ¿no? Y se convierte un poco el tema central de toda la ópera. Y bien, en el ensayo tradicional hasta Visconti, hasta los años 50, el primero ensayo revolucionario de Visconti, creo que era del 55, no quisiera, con Callas, María Callas. Podéis pensar que fue un momento de cambio, ¿no? Que se vivió de un modo muy contrastado entre el público italiano, ya que el gesto, por ejemplo, de Callas, quitándose los zapatos, tirándolo en el aire, cuando terminó la fiesta, fue un gesto que parte del público no aceptó, ¿no? Y bien, hasta aquel momento, ¿cómo venía justificada la voz de Alfredo? ¿Cómo se justificaba? De un modo realístico, ¿no? Se justificaba realísticamente. Se pensaba que Alfredo, bajo el balcón de Violetta, habiendo ido a buscar una guitarra, cantara la serenata. Entonces, cosa que hoy para nosotros nos parecería una cosa
casi inaceptable, ¿no? También si veis el film de Franco Zeffirelli, otro de los autores que estuvo muy ligado a la tradición, fue asistente de Visconti, todavía se visualiza Plácido Domingo con la guitarra, no con la guitarra, o sí. No sé, debería mirarlo otra vez, en mi opinión, con la guitarra, que iba dando vueltas por el apartamento de Violeta. Y si veis la notación de Verdi, en la notación está escrito solamente bajo el balcón. Extraño, ¿no? Y bien, la idea que aquella voz fuera una voz interior que Violeta sentía dentro de ella misma, pero que no hace parte de la realidad, no forma parte de la realidad. Fue una grandísima novedad en la historia de la dirección y creación de la Traviata, que contrasta con la tradición, pero en mi opinión hace entender algo que realmente es en la música de Verdi, aunque Verdi en la notación haya escrito bajo el balcón. Eso es, en las óperas no existe una verdad absoluta, ¿no? Definitiva. Las óperas son esos procesos que van continuamente recreándose, reproduciéndose, porque nunca van a terminar de entenderse totalmente. Entonces la intención del autor no es esculpirlas sobre la piedra de una vez por todas, sino que es una cosa que van continuamente aprofundizando, descubriendo. Por eso las óperas son siempre vigentes, ¿no? Nunca han gastado esa esencia para explicarnos las historias. No sé si he respondido a la pregunta, provocación, ¿no?, del profesor Vela del Campo, pero apunto, no hay una verdad definitiva. A veces también Verdi podía haberse equivocado. No hay un diktat, ¿no?, verdiano. Es verdad que en las cartas encontramos tantísimos puntos de reflexión y profundización sobre las óperas. ¿Permiten preguntas? No siento. Sí, pues pasa un micrófono. Buenas tardes. Ya. Oh, bravo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar, al hilo de lo que estaba comentando, y ya que ha surgido el tema de las dos versiones de la Forza, ¿hasta qué punto las últimas versiones de Verdi pueden considerarse versiones definitivas o son simplemente pues un paso más en ese proceso de composición de la ópera, o si simplemente querían adaptarse a las circunstancias de un público concreto, y si las cartas, sus cartas reflejan si él hacía de buen grado esos cambios o por convicción o por simple conveniencia? Gracias. Una bellísima domanda. Una buenísima pregunta, porque, para así decirlo, de un modo u otro, es la excusa para retomar el discurso que hice anteriormente, porque esta idea muy importante en la historia de la cultura musical, pero también literaria occidental, eso significa que es un principio filológico que los alemanes siempre han llamado Letzte Fassung, es decir, la intención de los autores en la última versión. Si queremos hacer una edición crítica de la Fuerza del Destino, debemos elegir la última versión de autor. La versión definitiva sería entonces la versión Milano del 1869,
Para mí la versión madrileña y petroburguesa me encanta, me gusta mucho. No creo que hoy se pueda de verdad considerar el principio de la última versión como un principio así exclusivo en el modo de entender la categoría, el concepto de intención de autor. Porque hoy, finalmente, podemos así decirlo, hemos entendido que las óperas, más que un estado, corresponden a unos procesos. Son, digamos así, siempre están en movimiento. Raramente cuando por ejemplo, no sé, la ida, para decir así un ejemplo, ¿no? Otro título. En el Cairo, del Cairo a la Scala, en Milán, por supuesto está sometida a modificaciones, ¿no? Entonces Verdi añade un área que no es poco, porque estaba la Stolz y también el Azzurri, lo añade para Milán. Por lo tanto, los intérpretes sugieren a los compositores algunos cambios. Después sucede también que existen variantes que no son de autor, pero no por ello yo no consideraría, para así decirlo, aberraciones. Se estabilizan también, digamos, esas prácticas ejecutivas que pueden ser, por ejemplo, los cortes, algunos gestos vocales. Pongamos un ejemplo. Si me consentís, voy a poner un ejemplo donizettiano. La escena de la locura de Lucía de Lammermoor contiene una famosa cadencia que no tiene absolutamente nada que ver con Donizetti. En esta notación no existe la cadencia. Para decir verdad, no hay ni una cadencia, solamente hay un canto armónico, ¿no? Para decir un poco, pues haced lo que os parezca. Esa cadencia seguramente es de finales del siglo XIX. No se puede ni tan solo pensar que fuera del tiempo de Donizetti. Así todo la ha producido con María Callas. Como María Callas era considerada por el público de los melómanos, ¿no? Esa que reencontró la hostilidad del tipo de Malibran, y eso es de los grandes cantantes de los años 30. Estamos acostumbrados a considerarla como una variante de autor. Hoy alguno ha descubierto que, entre comillas, es falso, entonces lo suprimen. Entonces, ¿es verdad o no? ¿Qué es lo verdadero y lo falso en un contexto como aquel de la ópera, ¿no? A veces son categorías que sobreponemos a la historia de estos procesos con una rigidez y una miopía que se convierte en desconcertante, ¿no? Si se ha impuesto esa variante, existe una razón, ¿no? Porque generaciones han amado esa cadencia que ha conseguido su autenticidad, ¿no? Por lo menos en el plano ejecutivo. Por eso, para así decirlo, me estoy cansando, ¿no?, a responder esta inteligente pregunta, porque existe un condicionamiento del público, el condicionamiento de los cantantes, condicionamiento también a veces de condiciones materiales, ¿no?, económicas, por lo cual puede darse que un corte se hubiera determinado, ¿no?, por el hecho de que no había medios para poder llevar a cabo eso que el texto preveía, ¿no?, en un principio. Entonces, digamos así,
es muy difícil explicar en este caso, ¿no? De todos los ejemplos que hemos hecho, cuál es la versión auténtica. Claramente, desde mi punto de vista, por ejemplo, en el caso de la Forza del Destino, obras plenamente auténticas, sea la versión de San Petersburgo en el año 62 o Madrid del 63 o incluso la de la Scala del 1869. Antes de la pregunta que tengo de la sala, que pasamos a continuación, como está ligada con la pregunta tan inteligente de la sala que acaba de contestar el maestro, a mí me gustaría preguntarle qué opina de... En Madrid hemos tenido una experiencia muy recientemente de escuchar una ópera de Wagner, Parsifal, con instrumentos originales o reconstrucción de instrumentos originales, gracias a Thomas Engelbrock. Sé que ha hecho en Italia, con instrumentos originales, versiones de Rigoletto y Falstaff. ¿Qué opina de estas versiones? A me piace moltissimo. A mí me gusta muchísimo Engelbrock. Creo que esto sea un camino muy interesante que todavía hoy en Italia no se practica, pero que a mi modo de verlo no se practica porque hay toda una polémica en torno a la aplicación de los principios filológicos de la ópera del siglo XIX. Creo también que puede ser un camino que debe ser practicado si comenzáramos, no lo digo polémicamente, a mí me van bien los dos caminos, ¿no? Si fuera en el mismo periodo también una doble versión de una ópera concertada con los instrumentos antiguos o con el estilo ejecutivo antiguo, entonces nos referimos no tener vibrato en las arpas, el diapasón rebajado, con el trombón bajo y no con la tuba, que os aseguro que cambia mucho. Entonces, así sucesivamente, creo que sería bonito verlo siempre desde esta óptica de abrirnos en el mundo de la ópera a más posibilidades ejecutivas, a más sonidos, porque no existe más, ¿no?, esa idea tan rígida de autenticidad, de versiones definitivas, pero hay una pluralidad de modos de restaurar una ópera. Entonces creo que sería bellísimo llevaría seguramente muchos cambios en el modo de percibir el fenómeno operístico, ¿no? Por ejemplo, con una orquesta más con un diapasón rebajado y con instrumentos originales, las voces menos potentes tendrían mucho más posibilidades de emerger, ¿no? Mientras que hoy en día en la Scala, si no tiene uno una voz muy potente, en toda la platea en la última fila de la platea no se escucha tan bien. Entonces es claro que este experimento debería haber hecho en teatros más pequeños, pero siempre han sido la base de todo el paisaje del teatro italiano. Claro que las voces se formaban a la Scala, a San Carlo, a la Fenice, ¿no?, sino que se formaban esos teatros más pequeños que tenían unas dimensiones más pequeñas para este tipo de propuestas, como por ejemplo el Teatro de Módena, el de Reggio Emilia o el de Cremona, ¿no? Hay cientos de esos teatros en Italia. Entonces después se iban a la Scala solamente los cantantes que tenían una voz potente, pero la posibilidad de construir un sonido más ligero
ayudaría también a emerger a los cantantes, los cuales el peso vocal era menos potente, ¿no? Esto es una cosa que sería muy interesante y que me gusta muchísimo, así como me gustaría tantísimo recuperar una tradición a propósito de Wagner que es completamente, ha desaparecido completamente, y es el Wagner cantado en italiano. Era una tradición que había tenido la admiración de Wagner mismo, ¿no? Había, por ejemplo, un cantante que era extraordinario y se puede escuchar todavía por YouTube. Si escucháis la Vía del Cinio cantado de Borgatti, entenderéis cuáles son las tradiciones a las que anhelo tanto. Una pregunta de la sala. ¿Qué elementos u opiniones políticas destacan o resaltan en las cartas de Verdi? Esto es un tema interesantísimo, pero también a la vez complicado, ¿no? Para responder de un modo más esquemático, un poco, me disgusta ser esquemático en una respuesta tan compleja, pero se puede también hacer sin traicionar el pensamiento político de Verdi. Verdi en el 48 era mazziniano, ¿no? Entonces muy republicano y revolucionario. Escribió también un himno para Mazzini, feo, pero lo escribe. Y después de 1861, después de la unidad italiana, se convierte en cavouriano, entonces monárquico, ¿no? Así como muchos, para decirlo así, grandes personajes del Renacimiento, así como Garibaldi, ¿no? No sé hasta qué punto conocéis la historia del siglo XIX de Italia, ¿no? Pero es un pasaje que la gran mayoría de protagonistas del periodo del Renacimiento, durante el inicio eran revolucionarios, llenos de sueños, de ideales, y después, una vez después de 1859, después de que el mazzinianismo se convirtió políticamente hablando en insostenible y fue un desastre, se convirtieron en monárquicos. Pero aquí ha dicho con un enorme sentimiento, ¿no?, de desilusión. Esta es la cosa extraordinaria en Verdi, ¿no? En el momento en que abandonó el ideal mazziniano, también se convirtió en un personaje pesimista, ¿no? Que, bueno, basta escuchar a Don Carlos, ¿no? Me viene siempre en mente eso que dice Filippo. El refuerzo más trágico, ¿no?, de toda la dramaturgia verdiana. Lo Rodrigo que le dice: extraño soñador, quien tuviera un ideal. Para el Verdi más mayor era un soñador. Y sí, se convierte en monárquico, se vuelve muy ligado al establishment, ¿no? Acepta el nuevo orden de la monarquía porque era el único modo para que Italia pudiera convertirse en una nación, pero con un sentimiento de desilusión y pesimismo que le queda dentro, ¿no? Y que en la segunda versión de Simón Boccanegra, digamos, no es muy alegre. Tampoco hablemos del Otello, y que después se convierte casi de un humor amargo, ¿no? Así como podría decirlo, algo apocalíptico, ¿no? Todo termina en la fuga de Falstaff, todo en el mundo es burla, ¿no? Sí, digamos que de mazziniano pasa a Cavour, pero con un sentimiento de desilusión que permanece
en la Italia incluso contemporánea, ¿no? Esto es que condiciona muchísimo gran parte de los intelectuales italianos, en los cuales la desilusión por el Renacimiento es seguramente uno de los elementos más característicos en el ánimo profundo de la nación italiana. ¿Más preguntas? Pues hago una por la que tengo absoluta curiosidad perversa. En las conversaciones de hoy que hemos tenido, pues se ha quedado muy claro. Una pregunta vocal, porque Bilbao es una ciudad con una gran tradición vocal. Ya hemos hablado de su admiración infinita por Alfredo Kraus. Eso no tiene discusión. Pero lo que a mí me sorprende es que yo creo que tanto usted como muchos de los que han pasado por aquí, cuando hablan de una cantante, tienen una admiración por encima de todo por Renata Tebaldi. Pero cuando ponen, no solo usted, sino otros que han venido, un ejemplo de interpretación verdiana, siempre sale el nombre de María Callas. ¿Qué pasa en esa contradicción entre Callas y Tebaldi? Para Italia siempre ha sido un momento... en Italia siempre existen estas polarizaciones, ¿no? Como en el campo del ciclismo, Fausto Coppi, Bartolio Coppi, en el campo de la lírica, Callas, Tebaldi. Hoy, en mi opinión, se ha entendido que esta contraposición es mucho menos visceral de cuanto no aparecía en los años 50, porque en el fondo las dos cantantes eran muy complementarias, ¿no? Claro que en La Virgen de los Ángeles Tebaldi es mucho mejor. Tebaldi tiene, si podemos hacer un comentario un poco atemporal, Tebaldi es la cantante de la voz bonita en sí misma, es bella en sí misma. Es una de las más preciosas voces que su generación hubiera podido ofrecer al público de los melómanos. Callas, sin embargo, tenía una voz fea del punto de vista, entre comillas, ¿no?, de las categorías foniátricas. Tenía un desnivel de registros muy difícil, tenía a menudo, digamos, el timbre de voz, ¿no?, un poco de garganta, así como se dice en la jerga, que convertía en la voz un poco deshomogénea, ¿no? Mientras que la de Tebaldi pues era mucho más homogénea. Pero gustaba mucho y en esto debo decir que no me equivoco, porque esta voz no así dotada del punto de vista natural, ¿no?, tenía una capacidad interpretativa que reescribía los roles, tenía una capacidad dramática y un poco... bueno, hay una carta, pero no tengo tiempo de enseñárosla. Y es muy interesante porque es una posición que estaba ya en la tradición del siglo XIX, y es que el cantante es también un actor, ¿no? Por ejemplo, Stolz decía de Ottilia, sí, es verdad, tiene una voz pésima, decía Verdi, pero es un bravísimo actor. Y para el público que ve en Callas una extraordinaria intérprete nueva, eso que pudo observarse fue que la ópera es teatro también. Y esto es una cosa que con la Traviata, por ejemplo, la que hacía referencia anteriormente, con la dirección de Visconti en el 55, fue una ópera donde el público pudo darse cuenta de que la ópera es teatro al 100%.
con esa versión solo podía cantar Callas, ¿no? Porque además de ser una gran cantante, era una gran actriz. Entonces, eso siempre ha permanecido, ¿no?, entre la oposición Callas-Tebaldi. Porque Tebaldi es una cantante absoluta, ¿no? Una cantante que resuelve todos los problemas dramatúrgicos que el rol de la ópera comporta, ¿no? Solamente en el plano del canto, sublimándolo en una perfección que trasciende el teatro, ¿no? Y es la perfección vocal. Sin embargo, Callas es una cantante actriz, ¿no? Es una cantante que para resolver su parte pues tenía que también encarnarla, ¿no?, por así decirlo. Encarnarlo con sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, Lucía de Lammermoor, naturalmente. Esta polaridad, más allá de las polémicas, más allá del folclore, en realidad contiene una verdad, ¿no? El teatro de ópera se hace con las voces, pero las voces son también un medio dramático para representar una forma de espectáculo que en el fondo es teatro. Y nadie nunca me va a quitar de la cabeza que las óperas también se representan en forma de concierto. Digamos, pueden ser bellos experimentos si ya los conoces, ¿no? Pero no son la verdadera forma en que las óperas ofrecen a su público su esencia, ¿no? Porque su esencia es teatral. Lo que estamos aprendiendo. Yo voy a hacer una última pregunta porque se nos ha pasado la hora y media en un suspiro. Han sido 2 suspiros. Última pregunta y perversa también. Ancora. Sí, para terminar, más perversa todavía. Una de las últimas publicaciones, de los últimos libros, que hemos leído algunos, de Riccardo Muti, vamos a ir a la dirección de orquesta, Riccardo Muti, el italiano, en un libro editado recientemente en Italia, reivindica cada día con más pasión la figura de Verdi. Sin embargo, el resto de los grandes directores italianos, Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, etc., cuando descubren a Wagner o a otros del repertorio centroeuropeo, a Mahler, etc., parece que huyen despavoridos frente a Verdi. ¿Eso es porque es música menor o porque Verdi, como dice Muti, es el más difícil de todos? ¿Es mal? Es más difícil de interpretar de todos. Sí, sí. E qui in quel libro Muti habla sobre la italianidad de Verdi, ¿no? Verdi es también, así como decía anteriormente, un elemento de la identidad italiana, ¿no? Si tomáis en cuenta la publicidad donde se mete la música de Verdi, igual en Italia, tanto fuera de Italia, son siempre productos italianos, ¿no? Pizza, Verdi, spaghetti, Verdi. No es que esta cosa a mí me llene de... La cuestión de la italianidad se trata de un modo que, digamos, es muy dramático, ¿no? La importancia, la profundidad, la complejidad de la música y la dramaturgia de Verdi, ¿no? En la Scala, por ejemplo, este año han abierto la temporada, ¿no?, con Lohengrin, en el 2013, ¿no? Y ha habido también una polémica de que el mayor teatro italiano tiene que defender el patrimonio lírico italiano, entonces ha sido un error. No me parece a mí una polémica apasionante, ¿no? No se puede entender Verdi sin Wagner, sobre todo Verdi de 1870 en adelante, así como no se puede entender Wagner sin Verdi, o la historia, ¿no?, de Wagner.
estoy muy ligado a la idea de que las identidades son construcciones culturales, no son construcciones naturales, sino que cambian, ¿no? Ser italiano en el 860 es muy diferente que ser italiano en 1938, por ejemplo, o en 1945, o en el 2013. Entonces la italianidad de Verdi no debería ser un dato fijo, ¿no? Es un dato muy variable que de vez en cuando exprime diversos valores, seguramente siempre muy ligados a las otras identidades. De otro modo, si tú te construyes una identidad, es siempre haciendo referencia a identidades ajenas, ¿no? Por eso ser italiano no significa no ser alemán, no ser francés o no ser español, ¿no? De algún modo te relacionas con esas identidades, ¿no? Para Verdi, este problema de la identidad se convierte en un problema, digamos, espinoso, ¿no? Y también un poco angustioso. A partir del 1871, ¿no? Desde entonces, para Verdi, el problema de la identidad italiana, ¿no? Continúa siendo, a mi parecer, una respuesta al problema europea, aunque en la Ida, por ejemplo, la respuesta que le da el problema no es europea. No lo sé, por ejemplo, en el Otello o en el Falstaff. Es verdad que para ciertos sectores Verdi ha sido usado como un emblema de la italianidad, ¿no? Pero él es un compositor europeo. Esto yo me esfuerzo en subrayarlo porque los problemas que tuvo que afrontar en la última temporada de su creatividad, eran problemas, ciertamente es verdad que vienen casi todos de más allá de los Alpes. El primer éxito que tuvo Meyerbeer, la gran ópera en Italia, ¿no? Después el gran éxito que tuvo Wagner, ¿no? Pero nunca, así lo digo, se ha cerrado en una forma de reivindicación regresiva de su identidad. Ha transformado su lenguaje de un modo que se abrió a todo el panorama musical contemporáneo, ¿no? De ese momento. Hay incluso Tristán, ¿no? En el Otello. Nunca terminó de confrontarse con toda la emergencia, ¿no? Esto es un componente europeo, ¿no? Y todos esos que defienden demasiado la italianidad de Verdi, en mi opinión, a veces no rinden el homenaje a la importancia europea de Verdi, ¿no? Incluso yo he sido un poco polémico. Bueno, la polémica siempre es buena. Verdaderamente, qué gran homenaje hemos hecho hoy para inaugurar el año Verdi a Pierluigi Petrovelli. Habría estado feliz con nosotros y nosotros hemos aprendido muchísimo de todas las consideraciones y te agradecemos infinito. No te vamos a perder de vista. Gracias. Muchísimas gracias.